Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. Recientemente, el PSV convocó a toda su militancia para elegir a los aspirantes que participarán en las primarias de ese partido para seleccionar a sus candidatos en las próximas elecciones parlamentarias. ¿Es suficiente una poderosa maquinaria electoral para ganar las elecciones? ¿Dónde queda la formación ideológica de la militancia socialista? ¿Será la economía una bandera fundamental en la campaña electoral del PSV? ¿El mensaje del chavismo le está llegando a todos los venezolanos o solamente a sus seguidores más convencidos? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y sean todos bienvenidos a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Jorge Rodríguez, médico psiquiatra. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral durante los años 2004 y 2005. Fue juramentado en el año 2007 como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Un año después es designado como organizador del Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el 2008 fue electo alcalde del municipio Libertador y reelecto en el 2013 con el 55% de los votos. Hoy mantiene mayoritarios niveles de aprobación y respaldo por su gestión al frente del municipio. Fue también jefe de campaña del comandante Chávez en las elecciones presidenciales del 2012 y también jefe de campaña de Nicolás Maduro en las presidenciales de abril del 2013. Gracias, Jorge, por participar en este análisis situacional. Observo una hoja de servicio bien exitosa cuando podemos reunir todas esas cualidades. ¿De qué te ha servido la psiquiatría en tu desempeño político? Bueno, yo tuve una formación en el Hospital Universitario de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Agradezco mucho a la vida haberme encontrado con maestros como Fernando Rísquez, como El Gordo Sanz, como Manuel Ortega. Y además de ser un posgrado de psiquiatría, el que yo hice, tenía una orientación psicodinámica, tenía una orientación hacia la psicoterapia. Y yo creo que lo más importante que me enseñó a mí el doctor Rísquez es a desarrollar una capacidad para escuchar. Yo creo que la psicoterapia en última instancia es la capacidad que desarrollamos de forma técnica a algunos profesionales para escuchar al otro. Es una cosa muy curiosa, pero todo el mundo andando buscando una oreja para ser escuchado y la tendencia de los seres humanos es a escuchar poco. Yo creo que en política es buen consejero. Escuchar solo aquello que le interesa. Así es, y a veces, hasta las malas noticias enseñan mucho y yo creo que una de las cosas más importantes es esa. Por una parte, la capacidad para escuchar. Lo segundo, creo yo, es también la capacidad de la comprensión del ser humano. Rísquez tenía una frase que era maravillosa. Él decía, te comprendo con mi parte enferma y te curo con mi parte sana. Yo creo que el ser humano es un evento muy complejo o es una sucesión de eventos muy complejos, la capacidad de creación, la capacidad de la elevación espiritual por vía de la creación artística, la capacidad de discernir, implican situaciones muy complejas e interesantes en el ser humano que en el caso de la política se lleva a niveles de multitudes. Perfecto. Ustedes han destacado mucho el carácter democrático del proceso electoral interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se realizaron más de 13.600 asambleas, se postularon cerca de 55.000 aspirantes. Finalmente lograron 9.000 candidatos que van a ser electos como candidatos a las parlamentarias. Pareciera el PSV una maquinaria electoral muy poderosa, un instrumento de movilización y convocatoria extraordinario, que lo hemos visto a pesar del descontento y las dificultades. Pero ¿dónde está la tarea ideológica? Las tareas de formación, que es lo que de alguna manera también le va a dar irreversibilidad a la revolución. Pero la respuesta me la da ahora después de los cortes. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Jorge, hablábamos del PSV como maquinaria electoral, con una extraordinaria capacidad de convocatoria y movilización. Pero ¿dónde están las tareas ideológicas? La formación, que es tan fundamental si se le quiere dar un carácter irreversible a la revolución. Fíjate, cuando Chávez empezó a trabajar la idea de la creación, de la conformación de un partido de la revolución venezolana, un partido que lo acompañara en el proceso tan arduo de construcción de patria, de construcción de lo que en última instancia es la primera revolución del siglo XXI, una revolución de características muy peculiares, porque es una revolución al que se llegó al poder por la vía de elecciones democráticas, por las reglas de juego que habían planteado los gobiernos fenecientes en esa oportunidad de la Cuarta República, y Chávez manejaba mucho el concepto gramsciano de un partido de masas organizadas, de donde salieran unos cuadros que estuvieran ideológicamente formados, que tuvieran suficiente capacidad de acompañamiento y construcción de la revolución venezolana. Las primeras conversaciones que sostuvo con algunos de nosotros se dirigían hacia allá, hacia la creación de elementos celulares, de donde surgieran los cuadros de base. Esos cuadros de base tuvieran la suficiente capacidad para decidir, la suficiente capacidad para organizarse, etcétera. Y hemos ido, a lo largo de la historia del Partido Socialista, hemos ido probando distintas formas de organización con ese planteamiento filosófico, con ese planteamiento ideológico. Primero eran los batallones socialistas, luego fueron las patrullas socialistas. Hoy por hoy, yo creo que tú tienes toda la razón, yo no conozco ni he conocido en la historia de Venezuela un partido con una maquinaria con esa capacidad de movilización, no solamente en el ámbito electoral, también en la movilización de calle. Cuando se dieron todos estos procesos de violencia desatada por parte de sectores de la derecha venezolana, la movilización del pueblo venezolano en paz y de acompañamiento al presidente Maduro, yo creo que fue crucial para impedir que la violencia se desatara, se desbordara o que llegara a situaciones mayores. Las guarimbas ocasionaron, además de los daños materiales y en vida, también ocasionaron un crecimiento en la popularidad. Sí, y en la aprobación y de la actualmente gestión más del 80% de la población en todos los sondeos de opinión rechaza las formas violentas. Eso yo creo que tiene que ver con la tragedia de la oposición, que es que expresa de su propio discurso violento y expresa también de esa dirigencia opositora, de su incapacidad para sostenerse con libre albedrío, para decidir sus derroteros en política sin que quienes determinan esa política no los nariceen, como dicen en el llano. Ese proceso de conformación de esa maquinaria ha venido acompañado también, Oscar, de un proceso de formación, de un proceso de crecimiento. Tenemos nuestra escuela de formación que ya está finalizando la primera etapa de formación de todos los llamados promotores. Y fíjate que un evento que ocurrió que va más allá de la elección primaria, de la elección de base con la que escogeremos a nuestros candidatos y candidatas el próximo 28 de junio. Por un lado, la profundización de la democracia en las categorías de género. Primera vez que un partido exige que la mitad de los postulados sean mujeres, que la mitad sean hombres. Primera vez que exige que la mitad sean menores de 30 años. Primera vez que ocurre que los mayores de 30 años serían la mitad de los que serían postulados. Eso en primer lugar. Primera vez que ocurre que un partido político convoca a sus elementos de base, que son las unidades de batalla Bolívar Chávez, para que sean las VC quienes postulen. Se dice fácil, pero fueron 13.686 asambleas el mismo día, casi que a la misma hora. Un poco más de 1 millón de personas se reunió y quien dirigió esas asambleas no fueron ni los cuadros nacionales, ni los cuadros regionales o municipales del partido, no. Fueron los propios jefes de la VC. Cada asamblea era dirigida por el jefe de la VC y se dio una elección, en efecto, una elección en el ámbito de la VC porque se postularon, como tú bien decías, hubo 58.000 postulaciones, es decir, 58.000 veces pusieron un nombre todas las 13.686 VC.
De allí salieron casi 10.000 candidatos, casi 10.000 nombres. Eso es otra cosa que tú dirías, bueno, ahí está una vanguardia de esos cuadros de base. Esos 10.000 nombres que fueron mencionados por las VHE, postulados por la VHE, señalan que ahí hay un elemento ya organizado. Esas 10.000 personas que son referencia para las 13.686 VHE. Y de esas casi 10.000 personas es que surgen hasta ahora van 1.652 candidatos que irían para esas elecciones primarias. Unas boletas por cada circuito electoral, donde en efecto, si es una boleta uninominal, van 12 candidatos. Y vas a encontrar allí, entonces si van 12 candidatos, vas a encontrar 3 mujeres jóvenes, 3 mujeres mayores de 30 años, 3 hombres jóvenes y 3 hombres mayores. Eso habla del nivel de capacidad organizativa, pero también de capacidad para la discusión, de capacidad para ponerse de acuerdo. No hemos tenido ni un solo incidente, y toda esa capacidad que se ha venido desarrollando desde la base en la VHE, yo creo, y lo creo con sinceridad, que el nivel de desarrollo organizativo de las VHE incluso supera la capacidad organizativa de las direcciones regionales y municipales. Okay. Pero se necesitan ganar las elecciones con una mayoría. Y las vamos a ganar. Okay. No es suficiente la maquinaria electoral. Correcto. Hay que convencer a muchos descontentos por las dificultades económicas que existen en el país, que es absurdo negarlas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las banderas fundamentales? Sobre todo en un contexto donde la economía es el tema que más preocupa a los venezolanos. A pesar de que esta es una revolución pacífica, a pesar de que es una revolución democrática, y yo diría, como dirían en el lenguaje boxístico, gramo a gramo, que me busquen un país que tenga tantas consultas al pueblo en unidad de tiempo respecto a otros países. Vamos para la elección número 20 en 15 años, y no solamente elección para escoger cargos de elección popular. Este es un país que ha aprobado referendos consultivos, este es un país que ha aprobado referendos revocatorios del mandato, es un país que ha aprobado referendos aprobatorios de la Constitución. Pocos países del mundo pueden vanagloriarse del hecho de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue aprobada por el voto del pueblo. Recuérdate la última constitución que tuvimos, que fue la constitución del 61. Eso fueron unos conciábulos que se reunieron y que definieron esa constitución. Yo quisiera agregar a eso que como nunca antes los venezolanos participan en la agenda pública, participan en la política. Como nunca antes ha habido tantos movimientos sociales y tantas organizaciones populares activas, funcionando. Y algo que ha ocurrido también en el venezolano y en las venezolanas en su condición individual, que es que es esa sensación de que tienes voz, que tú lo ves en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia. Yo visito las comunidades y bueno... El país, y sobre todo los sectores populares. Sí, en los sectores populares es una recuperación de la voz. ¿Cuáles van a ser las banderas? A eso iba. A pesar de que somos una revolución pacífica, somos una revolución sometida a agresiones tremendas por parte de los sectores de la derecha venezolana. La guerra psicológica a la que ha sido sometido el pueblo de Venezuela solamente ha sido superada quizás por esta capacidad de recuperación de la voz, de recuperación de la esperanza, de recuperación del futuro. La guerra económica que se ha cernido con fines estrictamente políticos, o más bien de obtención del poder. Yo creo que esta elección parlamentaria de este año 2015, tendrá mucho que ver con la defensa de los logros de la Revolución Venezolana, principalmente de los logros, porque cada vez que hay un intento de la derecha de hacerse con el poder, si tú revisas, lo que en última instancia promueve es llevar a Venezuela a una situación donde los inmensos avances que se han tenido en materia social pues se han detenido y se han desmantelado. Revisa los diputados de la derecha, porque por sus obras los conoceréis, dice la palabra de la Biblia. Revisa cuando el presidente Maduro o el presidente Chávez solicitaron créditos adicionales para aumentar las pensiones de nuestros abuelos y nuestras abuelas, siempre el voto fue negativo. Cuando se solicitaron leyes habilitantes para lanzar la gran misión Vivienda a Venezuela, que es una misión que es motivo de orgullo nuestro y es motivo de asombro en el mundo entero. Ojalá presidentes como el presidente Obama o como el señor Rajoy desarrollaran esos planes como el de la gran misión Vivienda de Venezuela. La oposición votó en contra de esas leyes habilitantes. Cada vez que se han solicitado recursos para escuelas, que se han solicitado recursos para atender las emergencias por lluvia, siempre el voto de los diputados opositores ha sido en contra de cualquier medida social. Si revisas a sus padres, también, ¿no? O sea, de tal padre, tal hijo,
yo estoy muy refranero en tu programa, pero si revisas, lo que ocurrió en la década del 90 en Venezuela fue un espantoso desmantelamiento de todo lo que se ha denominado el estado de bienestar social. Los dirigentes de la derecha venezolana compraron las políticas neoliberales más salvajes que ni siquiera en el Chile de Pinochet se atrevieron a aplicar con tal nivel de salvajismo, privatización de los servicios públicos, desaparición de todas las medidas de protección social, aumento de forma espantosa de la mortalidad infantil. Es decir, tenemos mucho que defender los venezolanos y las venezolanas en este momento histórico particular. Vamos a hacer una pausa para continuar con este análisis. Y sobre todo, volviendo a Gramsci y su tesis, el bloque histórico, del nuevo bloque histórico, uno observa que el discurso del chavismo sigue dirigido fundamentalmente a los más leales, a los radicales, a los convencidos, pero hay un centro político al que no se le está hablando y que es parte fundamental de ese nuevo bloque histórico, que es el que construye, impulsa realmente la revolución, dirigido evidentemente por las clases populares. Pero vamos a seguir analizando esta situación después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hablábamos, Jorge, de cuáles van a ser las banderas, porque se avecina un proceso electoral que se gana con mayoría de votos y uno pareciera observar que el discurso del chavismo va dirigido sobre todo a los más leales, a los más convencidos. A lo mejor se trata de una primera etapa en este proceso electoral, pero ¿qué decirle al resto de los venezolanos? Yo creo que tú tienes toda la razón y nosotros de forma autocrítica tenemos que promover que nuestro discurso, que nuestro planteamiento, que nuestro plan, el plan de la Revolución Venezolana, le llegue a todas y a todos, a los que están muy convencidos, a los que no están tan convencidos, a quienes nos adversan, porque muchas veces los que nos adversan son las primeras víctimas de esa dirigencia violenta de la derecha venezolana. Nuestro planteamiento acerca de la paz, por ejemplo. La paz del país se podrá decir mucho, pero en los tiempos futuros se reconocerá que este país está y se va a mantener en paz gracias al presidente Nicolás Maduro y gracias al trabajo que los chavistas hacemos para que esas veleidades violentas, atroces, por parte de algunos dirigentes opositores sea detenida. El planteamiento de la paz, el mantenimiento de la paz, es una bandera fundamental que compartimos todos. La economía. En segundo lugar, la economía. O sea, el presidente Maduro es el más ocupado de la situación económica y de todo el trabajo contra la guerra económica en Venezuela, en unas condiciones además, porque fácilmente tú podrías decir, bueno, entonces vamos a recurrir a medidas neoliberales que de algún modo generan algún tipo de equilibrio, etcétera. El discurso que permanentemente uno ve en algunos medios de comunicación. Y lo que ha planteado el presidente Maduro es, hay que proteger a la población venezolana, hay que proteger los logros que se han obtenido en materia de salud, en materia de educación, en materia de alimentación, en materia de capacidad para acceder a los bienes. 700.000 familias venezolanas, Oscar, tienen sus viviendas. Vamos a los 3 millones de viviendas antes del año 2019. Vamos a las metas del milenio antes del 2019. Vamos a hambre cero antes del 2019. Esos son elementos que si lamentablemente la derecha llegara a obtener posiciones de poder, que no es para ir al Parlamento a hacer leyes, es para ir al Parlamento a buscar la forma de derrocar de forma violenta al gobierno es lo que más de preocupa. Maduro. Bueno, pero y la lucha que viene haciendo el presidente Maduro es precisamente para que eso sea corregido. Se ha venido trabajando con muchísima fuerza para garantizar en una situación donde los ingresos por concepto de la venta de petróleo cayeron a la mitad. Imagínate tú que tú tienes tu sueldo y de la noche a la mañana empiezas a ganar la mitad de tu sueldo. Aún así, si algo ha caracterizado el gobierno del presidente Maduro es que no falte absolutamente ninguno de los logros que la población venezolana en general ha tenido. Por eso tenemos que ir a todos, decirle a toda la gente que todo lo que se ha obtenido, que tengamos el nivel de escolaridad que es envidia de países del mundo entero, que tengamos el nivel de combate contra el hambre que es reconocido hasta por organismos internacionales, que tengamos el nivel de atención en salud donde ya fuimos de 9 millones de personas a 19 millones de personas que tienen atención directa, gratuita
en salud. Una anécdota muy breve, una amiga de mi hija se mudó a estudiar a Chile y tuvo un problema de salud relativamente pequeño. Y cuando le cobraron $1.500 por hacer una radiografía en una clínica, ¿sabes lo que hizo? Lo siguiente que hizo, compró un pasaje y se vino para Venezuela. Y aquí fue atendida gratuitamente en un CDI. ¿Se está comunicando todos esos logros? Ese es el reto. Tenemos que llegar al reto de que podamos comunicar. Se está restableciendo incluso la esperanza. Pues no solamente comunicar de dónde venimos, lo que se ha logrado. No tengas ninguna duda. Y otra cosa que había sido muy golpeada, y además golpeada por décadas, es esa sensación, nos sembraron, la derecha, para obtener beneficios políticos, sembró un pesimismo en el venezolano que era compartido por todos en la década del 80, en la década del 90, no había futuro, no había historia, Simón Bolívar era un héroe menor, y ese rescate de la patria es justamente, yo diría que la bujía de la esperanza que nosotros tenemos mirando hacia el futuro. El futuro es seguir construyendo todos estos inmensos logros hasta que Venezuela logre los niveles de equidad que se merece y que están contenidos en la Constitución. Perfecto. Bueno, entonces hay un inmenso reto comunicacional en este momento. Hacia allá vamos. Bueno, Jorge, gracias por este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. Los temas económicos serán fundamentales en esta próxima campaña electoral, pero también la defensa y mantenimiento de los logros sociales y políticos de la revolución, así como el restablecimiento de la esperanza en un porvenir mejor. El PSUV tiene un enorme reto comunicacional. Debe ir a buscar los votos más allá de sus seguidores para asegurar una mayoría electoral, pero también para construir el bloque histórico y hegemónico que le dará continuidad a la revolución. Por su parte, la oposición deberá hacer inmensos esfuerzos para convertirse en una alternativa y no ser solo un simple receptor del descontento. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones y sugerencias. Soy Oscar Chemel y los espero para el próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.